La entrevista en contacto. 6 de la tarde con 34 minutos. Y bueno, el día de hoy tomó posesión el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y esto conlleva una serie de mayores incertidumbres tal vez para nuestro país, pero también es cierto que tenemos la obligación de informarnos más respecto a realmente qué es lo que puede pasar y cuáles son los acuerdos, los compromisos que podrían o no romperse con Estados Unidos. México también tiene muchísimas ventajas y hay que hablar de la creatividad a la que nos vamos a ver obligados ante una circunstancia de desacierto como la que vamos a tener ahora con el nuevo presidente de Estados Unidos. Para platicar al respecto se encuentra en el estudio el especialista en comercio exterior, Abraham Weller, y él justamente nos va a dar su opinión respecto a cuáles son las expectativas que puede tener un país como nuestro con esta nueva política que ya ha vislumbrado Donald Trump, que va a tener sobre todo en materia de política exterior y en la relación comercial con nuestro país. Bueno, muchas gracias, Leticia, por este espacio. También aprovecho para saludar a todo el auditorio que hoy nos escucha. Y efectivamente el día llegó, la toma de protesta del presidente Donald Trump. Precisamente me parece a mí que es la elección y es el evento, uno de los eventos políticos más vistos en todo el mundo. Y por supuesto, visto en México. ¿Qué esperar de esta nueva relación entre México y Estados Unidos? Y permíteme aquí poner un poco en contexto qué es lo que vivimos con Estados Unidos, con nuestro vecino de Norteamérica. Bueno, la relación con Estados Unidos es una relación intensa, es una relación compleja, es una relación dinámica, es una relación de lazos y es una relación que debe de cuidarse en todo momento. Vale la pena mencionar también que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Nosotros le exportamos a Estados Unidos algo así como el 80% de nuestras mercancías tienen como destino final Estados Unidos, y esto es muy importante. Pero a su vez también una cuestión que tenemos que mencionar es que Estados Unidos le vende, el segundo socio principal de los Estados Unidos es México. Estamos solamente por debajo de Canadá y estamos por arriba de China. Entonces, esto es muy importante. También a quién le vende y quiénes son los socios de Estados Unidos. Entonces, es una cuestión ahí estratégica. Otras cuestiones que tenemos que observar: compartimos con Estados Unidos una frontera de más de 3.200 kilómetros. Tenemos además, y esto es realmente impresionante, el cruce fronterizo más transitado del mundo, que es el de Tijuana a San Diego. No hay otro cruce fronterizo en el mundo, Leticia, que pase tanta gente al día como el que tenemos entre México y Estados Unidos. Entonces eso nos da la dimensión que tenemos con nuestro vecino del norte. ¿Qué hacer ante esta situación? Muchos ven a la nueva presidencia de Donald Trump como una posible amenaza, efectivamente, con temor incluso, ¿no? con cierto temor, que yo diría no hay que tener temor y hay que tener esa creatividad a la que tú hacías alusión al principio. Hay que tener esa creatividad, hay que tener esa confianza en nosotros mismos como mexicanos, saber que nuestro país es muy grande, que vamos a salir adelante, pero sí tenemos que tener un rumbo y tenemos que tener un plan de vuelo. Abraham, lamentablemente, incluso hablábamos de que hay mucho que se maneja desde nuestros representantes políticos y también desde muchas esferas de economistas, quienes son expertos realmente, y nos han hecho creer que México está en una posición absolutamente sumisa y que incluso somos un país menor y que no estamos dando el nivel de competitividad, ¿no? Y ponernos en este nivel exactamente con Estados Unidos. Porque bueno, finalmente también lo comentábamos antes de entrar a cuadro, que hay mucho que México le ofrece, entonces es una relación de conveniencia mutua, no es un favor el que seamos socios comerciales de Estados Unidos. Y bueno, y incluso hablando del Tratado de Libre Comercio, pues bueno, tampoco es un tratado que se pueda romper, aniquilar o desechar de un momento a otro. Claro, para que un tratado de libre comercio como el que tenemos con Estados Unidos se pueda renegociar, es necesario que los tres países que lo forman, porque también Canadá es parte del Tratado de Libre Comercio, estén de acuerdo. No puede haber una decisión unilateral para renegociar nada. Y esto es una cuestión constitucional y es importante que la gente lo sepa. No es que
de buenas a primeras esto suceda así. No, tienen que ir en armonía y tienen que estar de acuerdo los tres países. Y yo te diría en cuanto a la importancia que tiene México, México tiene un papel global importante y lo que vino a dar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte fue que le puso reglas al juego y que hay que cumplir las reglas. Si nos ponemos en términos de tú a tú con Estados Unidos, por supuesto que hay una simetría importante. Estamos hablando de una de las economías más grandes del mundo. Pero yo te diría aquí que lo importante sería tener una estrategia clara. Y esto va para el sector público, para el sector privado, también para la academia y para la sociedad civil en general. Primero tendríamos que preguntarnos qué es lo que queremos negociar ahora con Estados Unidos. En toda la agenda bilateral que tenemos, vamos a ir por la cuestión de la migración, vamos a ir por la cuestión de renegociar el TLC, vamos a ir por una política de seguridad internacional, es decir, vamos a ir por el paquete completo o vamos a ir una batalla a la vez, negociando tema por tema, que a mi parecer me parece lo más inteligente. De ahí, de saber a dónde nos vamos a enfocar, de qué tema es el que vamos a tratar con Estados Unidos para dar claridad sobre la mesa, también tendríamos que preguntarnos cómo vamos a realizar esta estrategia. ¿Vamos a ir solos como país o vamos a buscar algún socio en el mundo? Algún aliado. Eso es muy importante. Claro, si va a ser aliado, que ¿no? fortalezca, efectivamente, que nos fortalezca. ¿Quién nos va a fortalecer? ¿Qué aliados tenemos? ¿Será Canadá? Eso es muy importante. El nuevo primer ministro de Canadá ha mostrado una postura muy abierta y de suma alianza con México. El ministro Justin Trudeau, y esto me parece importantísimo. Si no es Canadá, ¿quién más tenemos? Podemos consolidar nuestro puente con Europa, que tenemos el puente comercial. Está Alemania, está Francia también, que han sido alianzas históricas que ha tenido México. O podemos voltear también hacia lo que es Sudamérica y encabezar a todos los países centroamericanos y sudamericanos y hacer una estrategia fuerte también. E incluso tenemos la posibilidad de voltear hacia lo que es el continente asiático, China, Japón, pero tenemos que saber con quién nos vamos a aliar. Y en este sentido, bueno, independientemente del nivel macro e institucional que se pueda dar de manera, en este término, entre gobierno y gobierno, pero vamos a hablar ya de lo que harían individualmente los empresarios mexicanos, ¿no? Y cuál podría ser su sentir y su actuar, cómo van a replantear las nuevas estrategias de acuerdos comerciales. Hace un momento también mencionábamos, aquí están nada más en Veracruz, los productores de limón persa, ¿no? Que han tenido como mercado único o mayoritario básicamente Estados Unidos, o sea, ya hacia allá han exportado, pero puede haber otros nichos comerciales que a lo mejor no se han explorado. Me parece sumamente interesante eso, Leticia. La cuestión con el sector privado creo que va a jugar un rol fundamental. Hay que observar el mismo gabinete que hoy anunciaba el presidente Donald Trump. La mitad son empresarios. ¿Cómo está integrado? La mitad son del sector empresarial. Entonces, si obedece a una cuestión del sector privado, pues habrá que ver una estrategia del sector privado mexicano, no solamente mexicano. Aquí hay un ejercicio que se puede hacer de paradiplomacia también, de que se puede hacer desde los estados, de los empresarios veracruzanos y ver cuál es el valor que tiene Veracruz como estado para Estados Unidos o para algunos estados de Estados Unidos. Y que aporten en esta nueva estrategia a nivel federal y que vaya de la mano, encaminada, que se una esta parte institucional con esta parte privada, empresarial, obviamente buscando pues las mejores estrategias y las mejores opciones en esta nueva relación, que va a tener que marcarse además, ¿no? Una estrategia dual. Yo te quiero dar un dato aquí muy importante sobre la cuestión comercial en México. No solamente en materias agrícolas, Leticia. Por supuesto que tenemos al limón, tenemos al café, tenemos a lo que es la vainilla, el aguacate, en fin, somos líderes exportadores de esos productos agrícolas, pero en cuanto a manufacturas, somos también una potencia a nivel mundial. Y te diría aquí una cuestión muy importante. Somos el 7º fabricante de autos a nivel mundial. Somos el 4º exportador de vehículos ligeros a nivel mundial. Somos el primer proveedor de autopartes a Estados Unidos. Entonces, eso es un dato bastante considerable y revelador. Otra cosa también que tenemos aquí que vale la pena mencionar,
ventajas macro que tiene México y hay que ver el bono demográfico que tiene México, el famoso bono joven. Tenemos muchos jóvenes y esos jóvenes bien encausados, bien encaminados, pueden llegar a complementar esos empleos para la región de Norteamérica, y es una estadística que hace también atractivo a México para que se invierta en México. Y no solamente, y aquí es donde entra la oportunidad, Leticia, no solamente la inversión extranjera directa de Estados Unidos, sino habrá que buscar inversión extranjera directa de otros países. Y aquí se me ocurre el ejemplo de Europa como un lugar para nosotros ofrecer las condiciones. Tenemos la ampliación del puerto de Veracruz que está a nada de darse. Entonces esas son las cosas que también debemos demostrar, con las cuales podemos nosotros plantar cara a este compromiso internacional. Y bueno, para ir cerrando nuestra entrevista, que nos dieras en síntesis, o sea, ¿cuál es la expectativa genérica? O sea, ¿realmente tenemos que seguir con esta incertidumbre, con este temor, o simplemente estar alertas y creativos para empezar a replantear las nuevas estrategias de trabajo y de poder enfrentar y plantearle también a nuestro gobierno y exigirle tal vez cuál es la línea que queremos que sigan? Sobre todo estos sectores potenciales como son el sector empresarial, el sector productivo, el manufacturero, la industria y por supuesto los jóvenes emprendedores que tienen aspiraciones de poder crear y convertir y consolidar su propia empresa. Claro, México tiene, yo diría aquí, todas las condiciones de verdad para salir adelante. Debemos de partir de una estrategia de confianza en nosotros mismos y mencionar que definir cuál es el plan, qué es lo que queremos. No hay buen viento para quien no sabe a dónde izar sus velas. Entonces, de ahí parte la estrategia. Y otra cuestión que me gustaría también concluir es que nunca es tarde. Estamos a tiempo todavía de poder diseñar esta estrategia. Dice por ahí un proverbio chino que a mí me gusta citar, que el mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor tiempo es ahora. Entonces, no es tarde, podemos lograrlo. Pues bueno, ahí está pues un poco de claridad sobre qué es y cómo estamos viendo o cómo se está viendo esta llegada de Donald Trump a Estados Unidos y cuál es la expectativa que puede tener un país como el nuestro ante la nueva política que este presidente pudiera presentar. Yo le agradezco muchísimo al especialista en comercio exterior, Abraham Willer, que se encuentra aquí con nosotros y bueno, la invitación para que en otra ocasión hablemos de otros temas. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchas gracias.